C. Capítulo 37, La madre de los rostros. En el transcurso de la semana, entre Mako y Matoi fundaron el club de pelea para poder enfrentar y derrotar a los líderes de los diversos clubes, con lo cual Ryuko y su Senketsu fortalecieron su vínculo, además de que el prestigio obtenido le permitió a su familia mudarse a una residencia en la zona media. Por mi parte, trataba de supervisarlas el tiempo que pudiera, ya que en varias ocasiones debía trasladarme a las demás islas conquistadas por la Nación del Fuego por los diversos problemas de reubicación. Para evitar un futuro conflicto, se decidió que las colonias más antiguas como Yudao permanecieran de manera independiente, perteneciendo en lo que a futuro se les conocería como la Gran República. Después de eso, el nuevo señor del fuego Zuko, después de haber hablado con su padre, pidió ayuda al equipo Avatar para buscar el paradero de su madre Urza, dejando a su tío Airo a cargo momentáneamente, aunque algunas integrantes como Toph no pudieron asistir. En su lugar, Zuko incluyó a Azula en la misión. Esto de inicio comenzó ciertas riñas, al menos hasta el momento que yo alcance al resto en compañía de Neissa y Evangeline, logrando de cierta forma apaciguar la situación. Tras recorrer la primera ruta del viaje, yo mantenía vigilada a la princesa del fuego mientras conversaba con Zuko, quien ya se había enterado de mi secreto con su hermana. Resulta que su padre les mencionó cierto contenido de unas cartas las cuales había quemado con anterioridad, cartas que la madre había escrito a un antiguo amante, siendo esto antes de marcharse a un pequeño pueblo donde se le vio por última vez, pasando por un relieve cerca de nuestro destino. Azula, en un acto de osadía, saltó del bisonte para intentar escapar, por lo que me apresuré en seguirla dando el icónico salto de Fe Assassin, mientras Azula había generado flamas sobre las palmas de sus manos y pies para disminuir la velocidad de su aterrizaje. En mi caso, ante mis mejoras, yo caí en una icónica pose de superhéroe agrietando el suelo del impacto. Sokka odio esa dicha suya de saltar siempre. El día en el que caigan algo tan duro como el mismo, que se busque a alguien que le sepa más rompecabezas. A pesar de la ventaja en distancia que me había tomado corriendo, debido a mi velocidad logré alcanzarla y someterla de espalda al suelo, dejando de forcejear al notar frente a ambos la figura de un gran ser espiritual con el aspecto de un lobo, sosteniendo una pesada espada agarrándola del mango con su hocico. Raider, ¿Te parece una tregua? Azula. Sí, una tregua momentánea me parece razonable. Inmediatamente de que ambos nos levantáramos esquivamos un corte del colérico lobo. De primeras use tierra control para intentar inmovilizarlo de las patas, fallando debido a su rapidez. Azula por su cuenta le arrojó un relámpago, acción que solo provocó que el pelaje de la bestia se cubriera de electricidad, a lo que sus ataques se volvieron más peligrosos. Para nuestra fortuna, la elfa arquera disparó flechas que desorientaron al espíritu guardián para que Azula y yo corriéramos hacia el final de una saliente y saltáramos hacia el lomo del bisonte, alejándonos del lugar volando. Al llegar la noche decidimos acampar tomando turnos para vigilar a Azula, principalmente yo, quien no conseguía conciliar el sueño. Me senté a su lado a pesar de que se había apartado en una esquina, tapándola con una frazada debido a que temblaba de frío. Azula. Apártate, no te pedí tu consideración, eres un impertinente como esas dos, traidoras, igual que el resto. Raider, Ese sí lo hiciste, me pediste lealtad en aquella cita en la playa, la vez que estipulé que un líder no se gana la confianza de los suyos a través de infringir miedo, sino del respeto por sus acciones. ¿Aún recuerdas esa noche? Azula. Eres un infantil, solo pondrás celosa a tu elfa. Además, mi único interés era buscar una distracción a tal aburrida velada. Raider, Sabes que no es necesario que te quedes sola, coincidimos en dejar a un lado nuestras diferencias en aquella ocasión. Podrías hacer lo mismo una vez más, quedarte a nuestro lado y pertenecer a una hermandad. Aunque de primeras Azula se acostó dándome la espalda mientras se cubría con la frazada, sí mencionó que consideraría la idea mientras se acurrucaba al lado mío para sentir algo de calor. Sin embargo, en esta acción noté que ocultaba una de las cartas entre sus prendas, por lo que tras tomarla con cautela, en la mañana se la entregué a Zuko, leyendo en su contenido la suposición de que Zuko no era hijo de Ozai, sino del amante de Urza. Al despertar, Azula se percató de la ausencia de la nota, por lo que enfadada se acercó hacia los dos jóvenes para reclamarnos por haberla tomado. A pesar del riesgo que conllevaría tal información, decidimos regresarle la carta como muestra de confianza, acto por el cual Azula, en contra de sus ideales, optó por quemar la carta como evidencia. Al entrar al pueblo, una pareja que dirigía un modesto teatro nos dio asilo en su hogar, donde conocimos a su pequeña hija Killy.
Ellos nos contaron ciertos rumores de un cierto bosque embrujado cerca del pueblo, por lo que decidimos adentrarnos en el mismo aquel día, aunque al inicio parecía que los rumores eran ciertos sobre la brujería, pronto descubrimos que se trataba de la presencia de dos viejos maestros agua que custodiaban el bosque desde hace unos años, ya que estaban en búsqueda de un ser espiritual que les concediera cierta petición. Para encontrar a este ser antiguo, Ann y yo decidimos conectarnos al plano espiritual, contemplando el bosque desde otra perspectiva. Ante nosotros se formó un vivaque de mariposas con cierto brillo en sus alas, que nos guiaron hasta una agrupación de pozos naturales, pudiendo notar una gran silueta sumergida que se desplazaba por la conexión de los mismos. Al regresar a nuestros cuerpos físicos, guiamos al equipo hasta la formación de un gran pozo, del cual emergió la gran ser espiritual con aspecto de Spriggan, poseyendo varias caras alrededor de su cabeza, siendo conocida como la Madre de los Rostros. Al pensar en los mortales como seres inferiores, solo estaba dispuesta a concedernos una petición. Al poder ser su única oportunidad, Azula se interpuso a los demás, exigiendo conocer la identidad y ubicación de su madre. Cuando la ser espiritual le reveló que se trataba de la mujer que les ofreció asilo y a quien le había cumplido su deseo de cambiarle el rostro y borrar su memoria, Azula en un ataque de rabia generó una llamarada con la que incendió tanto esa parte del bosque, así como provocar la ira de la ser espiritual. Al servir de igual forma como distracción, la princesa del fuego, desesperada, se dirigió hacia el pueblo, por lo que el joven señor del fuego, el Spartan 117 y la elfa de Okra fuimos tras ella, dejando al avatar y al resto del equipo con la tarea de contener al espíritu. Esta era capaz de controlar la naturaleza a su alrededor, además de extender ramificaciones y raíces de su cuerpo, formando así más extremidades con las cuales logró someter a cada integrante uno por uno. De entre ellos, al partir la máscara que portaba uno de los hermanos, este demostró que no poseía un rostro. Hecho que la ser espiritual identificó como una fechoría de su Vástago, el ladrón de rostros. Ante tal situación decidió regresar a su estado pasivo y concederle el deseo al hombre de recuperar su rostro. Mientras tanto, Azula logró llegar primero a la casa de la pareja, y mientras Urza era sometida contra la pared por la princesa, a su esposo no le quedó de otra que poner a salvo a su pequeña. Azula, Siempre pensaste en mí como un monstruo, aun siendo la mejor. Tú me hiciste a un lado, luego te largas dejando que mi padre, Ozal, me utilice como un arma siendo una pobre niña. ¿Qué es lo que me diferenciaba de mi hermano? Urza, Mis memorias están fracturadas, no puedo recordar si fui esa mujer, pero si lo que dices es la verdad, si en realidad soy tu madre, lo lamento, perdóname por no haberte amado lo suficiente. Suavemente, Urza colocó su mano en la mejilla de su hija, quien dejó derramar unas lágrimas a la par que la soltaba y apagaba la hoja de fuego que formó en su otra mano. Para cuando los tres la alcanzamos, Azula salió por la misma ventana que había destrozado. Eva se quedó a atender a la familia, en lo que Zuko y yo seguimos a Azula hasta las afueras del pueblo, deteniéndose al escuchar nuestras palabras. Zuko, Sabes que podemos ayudarte, no tienes que hacerlo todo tú sola. Azula, Siempre eres tan sentimental, Suzu, pero mi camino difiere del de ustedes dos, así que no interfieran. Debo encontrar mi propósito por mi cuenta. Sin decir otra palabra, Azula se alejó mientras ambos jóvenes dejábamos que se marchase. Al regresar a la casa, el equipo nos alcanzó, al igual que la gran madre de los rostros hizo acto de presencia. Esta le regresó la memoria y esa belleza con aspecto de MILF que Urza poseía antes. Al retirarse el ser espiritual, el resto del equipo nos preguntó por la princesa. Luego de solo responderles que se escapó, Zuko habló con su madre sobre la carta. Ella le reveló que solo era una farsa, como un intento de protegerlo, cuando su abuelo, Azulón, le ordenó a Ozai que lo asesinara por atreverse a exigirle el trono que le pertenecía a Aero, quien por fallar en su invasión en Ba Sing Se, perdió a su primogénito en las décadas pasadas, tras usar un veneno para que Azulón muriera y Ozai subiera al poder. Urza viajó a su pueblo natal, donde su antiguo amante la llevó con la madre de los rostros para cumplir su deseo de una nueva vida, siendo Kiri la pequeña hermanastra de Zuko, así como otra bisnieta del avatar Roku. Después de estos eventos, Zuko ayudó a su nueva familia a mudarse al Palacio Real, mientras que el resto del equipo acompañarían a Ann en un viaje de peregrinación, el cual era una tradición de los nómadas aire. Por mi parte, regresé a la isla Onoji para el 15 de octubre. Matoi estaba siendo acechada por un alto mando perteneciente
perteneciente a la misma agencia que comandaba Aikuro, conocido como Tsumubuki Nagase, había logrado inhibir las capacidades del Senketsu con un tipo de munición especial y planeaba eliminar a Ryuko como un objetivo de alto riesgo hasta que yo interferí en el momento justo para que poco después, Aikuro también hiciera acto de presencia para calmar a su agente, siendo la motivación de este agente un odio desmedido. Ya que en las pruebas con las fibras de combate le arrebataron la vida a su hermana, aún así aceptó mantener la distancia, pero siempre se mantendría vigilando por si la portadora llegara a convertirse en una amenaza. Posteriormente ayude a Matoi a prepararse ya que próximamente se enfrentaría a los 4 de élite, comenzando el día siguiente contra Ira Gamagori, líder del comité disciplinario. Este alto, recto y fornido hombre poseía el uniforme Goku de 3 estrellas, que al activarse asimilaba a una armadura de combate inspirada en los Iron Warriors, poseyendo un recubrimiento que absorbía el daño para después redirigirlo a su variado arsenal, iniciando con una serie de látigos punzantes que desplegaba de sus brazos, para que después Matoi pasara a esquivar aros arrojadizos con púas ante el cual Gamagori se apoyaba en un combate cuerpo a cuerpo, recubriendo igualmente gran parte de su armadura con púas. Fue solo gracias a que la simbiosis de Matoi y su Senketsu había evolucionado a tal punto que ella logró mimetizar la habilidad de púas en su traje, dañando seriamente la armadura de Gamagori, dejándola pasar al segundo nivel enfrentándose a un joven esbelto, de cabello azul claro y lentes experto en tecnología llamado Houkai no Muta. Reconocido como uno de los mejores netrunners, su uniforme le permitía analizar los patrones de ataque de su contrincante así como su estructura, variación y composición logrando emular sus movimientos, para evadirlos de manera preventiva así como atacar a sus puntos débiles. Para burlar sus patrones, Matoi tuvo que hacer movimientos rápidos y erráticos, confundiéndolo para al final vencerlo de un ataque sorpresa, o bueno, eso de no haber sido porque prefirió rendirse para no perder los datos recabados. Luego de un descanso, su siguiente oponente sería Nonon Hakuzure, directora del coro musical, una loli de cabello rosa y con cierta actitud retadora. Su traje le daba la capacidad de expulsar una variedad de ataques sónicos por lo que Matoi tuvo que reestructurar su Senketsu para generar escudos que hicieran rebotar las ondas y de cierta manera le regresaran un rayo sónico a la egocéntrica loli para simultáneamente despojarla de su uniforme de un corte limpio. Como penúltimo adversario, el cuarto de los guerreros de élite era Utsu Sanageyama, jefe del comité deportivo. Al activar su uniforme, este tomó la apariencia de una avanzada armadura samurái de coloraciones verdes, sujetando con ambas manos una espada Nodachi. Ciertamente, mientras supervisaba las batallas atraje cierto interés en cómo solo el 30% que se conformaba de fibras de combate permitían modificar la composición de sus uniformes para que sus usuarios se revistieran con imponentes trajes de batalla que les otorgaran varias capacidades sin aparentemente dañar sus cuerpos, una tela programable de la cual se podrían aplicar sus bases para mejorar futuros proyectos posibles como las armaduras Mjolnir o las Iron Marks. Regresando a la batalla, con una amplia percepción de su entorno, Sanageyama blandía su espada con la agilidad, fuerza y rapidez dignas de un samurái. Tal era su destreza que el estilo de combate de Ryuko no le rivalizaba, siendo la única razón por la que pasó a la siguiente fase fue por un sobrecalentamiento en el traje de Sanageyama que le obligó a abandonar el duelo. Aprovechando la oportunidad para tomar un descanso, entre Mako y yo le dimos una charla motivacional a Ryuko recobrándole su optimismo. Ella se preparó para enfrentar a su última oponente, Kiryuin Satsuki. Al pararse ambas en el escenario, cada una activó su prenda divina obteniendo una transformación similar, mientras Matoi usó su hoja tijera compuesta de un duro metal como recubrimiento más la aleación de transformio recolectado de los restos cibertronianos. Por su parte, Satsuki usó una katana forjada de un resistente metal oscuro templado igualmente de un asteroide. A pesar de que su contrincante mostraba un mayor control en su estilo de combate, Ryuko logró hacerle frente al menos hasta que un tercer combatiente hizo aparición en el escenario, otra loli de apariencia más refinada, portando un vestido rosado y los rizos de sus cabellos en dos largas coletas. Poseyendo además un curioso parche en el ojo izquierdo, la rubia de actitud melosa se hacía llamar Nui Harime, la diseñadora. Ella venía por parte de la madre de Kiryuin, informándole que la misma solicitaba su presencia, por lo mismo decidió quitarle a Matoi de encima desenvainando su propia arma, la cual resultó ser la segunda hoja de la espada tijera. Al revelarse quién era la asesina de su padre, Ryuko ardió en tal furia que el Senketsu no pudo mantenerse estable por el hervir de la sangre, saliéndose de control engullendo a Matoi en una monstruosidad
monstruosa transformación de modo berserker. Al percibir esto, Tsumugu optó por intentar dispararle una bala especial por medio de un rifle de precisión SRS-99, opción que disuadí de no emplear a cambio de que yo la detuviera, por lo cual, él se encargó de distraer a Nui, quien quería enfrentar a Ryuko como un simple juego, mientras yo, usando la transformación controlada del espíritu de venganza, me encargué de contener a la berserker Matoi. Posando una mano con enormes garras, mientras que en la otra sujetaba su hoja tijera, la cual, tentáculos de sangre hacían parecer que se había fusionado a su brazo, aunque, de primeras Matoi se abalanzó hacia mí. Al esquivar uno de sus zarpazos, le devolví un puñetazo en la mandíbula que la aturdió de manera que le di a entender que sería un contrincante de alta dificultad. Al igual que como una bestia, sus ataques, aunque fuertes, también eran lentos y torpes, por lo que solo hizo falta de algunas llamaradas y unos golpes de revés para desorientarla, ante lo cual tras enrollarla en las cadenas de adamantina para inmovilizarla. A ambos intercambiamos rugidos antes de que posara una de mis manos en su frente, usando mi poder para anular su transformación, dejándola inconsciente mientras yo regresaba a mi apariencia humana. Satsuki, quien permaneció observando, le ordenó a Nui que se marchara, permitiendo a los demás retirarse tranquilamente. Esa misma noche, Satsuki se dirigió en helicóptero hasta el edificio colectivo de su madre. Al arribar fue recibida por una secretaria que la llevó ante una cámara bajo tierra donde su madre la esperaba, mostrándole un colosal capullo conformado de las fibras de combate originales. Su compañía se encargaba de la manufactura de prendas tanto para la población civil como para diversas corporaciones militares, por lo que al revelarle que había puesto en cada prenda parte de las fibras que conformaban a este ser vivo, le mencionó que debían tomar acciones ya que el antiguo señor del fuego ya no podía respaldar sus planes. Seguido, madre e hija se dirigieron a un baño termal privado en los pisos superiores de la torre, donde luego que Satsuki le narrara sus avances en cuanto a los uniformes Goku, la MILF comenzó a tallar el cuerpo de su hija, dándole la orden de que avanzara a la siguiente fase del plan, mandar a los estudiantes de la academia militar para invadir el resto de colonias de la Nación del Fuego como una muestra de su poderío. Al mismo tiempo, la mujer pasó de tallar la espalda y cintura de su hija a frotar sus senos como a jugar con su zona íntima de manera incestuosa. Aunque Satsuki trató de mantenerse serena, soltó unos leves gemidos. Luego de terminar con su ducha, la dejó regresar a la academia a que iniciara con los preparativos de la invasión.